para preguntarle cómo se podía dar cuenta de si alguien tenía una posesión satánica. Entre la cortina, una escena terrorífica. ¿A través de la ventana? A través de la ventana. Dan cuenta de que en el piso está acostado, probablemente muerto, el padre de las chicas. Bienvenidos a Gente que Mata Gente, el podcast donde te contamos crímenes reales con un poco de humor, mucha indignación y algunas preguntas sobre nuestra humanidad. Hoy te voy a contar la historia de unas hermanas que llamaron satánicas. Creo que me acuerdo de ese caso. Claro que sí. Las locas de Saavedra, también les dijeron. Un caso que tiene ingredientes de todo tipo. Salud mental, abusos, falsos profetas o gurúes. Una historia con de todo. Este es el primer caso argentino que vamos a comentar en este podcast. Hoy te voy a contar la historia de las hermanas Vázquez. Para empezar te voy a contar lo que se dijo en el momento que sucedió todo. Y luego vamos juntos a analizar parte de lo que se mostró, tratando de llegar quizás a nuestras propias conclusiones. Este año, en marzo, se cumplieron 25 años del crimen. ¡Wow! ¿Fue en el 2000? Fue en el 2000. Exactamente. Un crimen, un parricidio, que es como se llama cuando un hijo mata a un padre, pero en medio de un delirio místico, además asociado a cuadros psiquiátricos, y una causa que, si bien está cerrada, nos dejó como un poco gusto a poco. ¿Esto está basado en algún documental que viste o como siempre o cómo es? No, este es el primer caso que tuve que hacer mi propia investigación para venir y contarles el detalle de todo lo que sucedió. No hay series, me encantaría que hubiera. Original, ¿es este? Súper original. Sí hay un episodio en una serie argentina que se llama Mujeres Asesinas. ¿Lo hicieron? ¿Me recordás? Me acuerdo. Hicieron este caso, pero lo vamos a charlar más adelante. Adaptaciones. Empecemos por la historia que contaron entonces. Todo comenzó durante la madrugada del 27 de marzo del 2000. Los vecinos llaman a la policía porque escuchan que en esta casa ubicada en Manuela Pedraza al 5800 en el barrio de Saavedra empezaba a haber gritos sacados, constantes, de las personas que vivían ahí. Y entonces, temiendo que pudiera estar ocurriendo algún hecho criminal, justamente llaman a la policía para que se acerque a la vivienda. Sí. O ruidos molestos. O quizás, claro, quizás llamaron los vecinos. Es los verdad. Vecinos son así. Muy bien, Simón. Están haciendo mucho ruido, llamo a la policía. Muy bien, porque llamaron y dijeron, acá hay gritos. Pues siempre los vecinos no sé si se preocupan tanto. Los vecinos más que se molestan. Se molestan y quieren acusar. Llaman. Claro. Ahí está. En esta casa vivían Juan Carlos Vázquez, que era viudo, con sus dos hijas, Gabriela, de 29 años, y Silvina, de 21. Llega la policía al domicilio y primero no ven ni escuchan nada. O sea, si bien escuchaban como gente hablando, no podían distinguir bien qué era lo que decían, no había gritos. Y estaban tratando, tenía una ventana y una puerta que también, digamos, se podía ver hacia adentro de la casa. Entonces la policía empieza como a pispear. Toca el timbre. Pero no, nadie responde y... Pero escuchan que había alguien. Escuchan que había alguien efectivamente y como no les abren la puerta, hacen la consulta a la fiscalía para poder ingresar al domicilio. La fiscalía les dice, les pregunta, tipo, ¿cuál es la situación? Y al ellos no poder decir que están viendo nada extraño, la fiscalía no les da permiso para ingresar a la vivienda, digamos, por la fuerza, ¿no? Entonces la policía se queda un tiempo más ahí, los agentes se quedan un tiempo más en la puerta del domicilio, intentando poder divisar algo de lo que pasaba dentro de la casa, cuando finalmente sí ven entre la cortina una escena terrorífica. ¿A través de la ventana? A través de la ventana. Ellos deciden inmediatamente forzar la puerta y entrar. Cuando ingresan a la vivienda, ven a Silvina, la hija menor, queriendo apuñalar a su hermana Gabriela. Cuando está como en ese movimiento de que la iba a ir a atacar, es que ingresa la policía y la detiene. Justo. Y además dicen que depende las teorías, porque además lo que vamos a ver en este caso es que fueron agrandando la historia como quisieron. Primero era un policía el que la detiene, después eran dos, terminaron siendo 5 en algún momento. Helicópteros, después estaba SWAT. Los que habían tenido que, digamos, la fuerza de Silvina había demandado que 5 policías la detuvieran. Buena. Bueno,
Pero además de hacerlo inmediato, que es detener a Silvina del ataque hacia su hermana, dan cuenta de que en el piso está acostado, probablemente muerto, el padre de las chicas. Todo esto, además, en una escena aterradora. Estaban completamente desnudos, solo Gabriela tenía puesta una remera. El lugar y ellos estaban bañados en sangre. Los tres. Los tres, rodeados de Biblias, velas encendidas, inciensos y frascos, muchos frasquitos, con sustancias que al momento no se podían identificar. La policía rápidamente entiende que Silvina asesinó a su padre con el cuchillo que tenía, con el que iba a atacar a su hermana, y decían que hablaba con una voz gutural, algunos, que es como una voz ronca, ¿no? Una voz desde abajo. Una voz, claro, que fácilmente uno puede decir diabólica. Oh, medio de... ¿qué hace la policía? ¿No? ¿Qué hace la policía acá en mi casa? También podría ser. También. Es un poco raro esa voz cultural, pero... ¿Qué hace la policía Ahí en va. mi casa? Aunque otros medios van a decir que lo que hacía era simular la voz de su madre ya fallecida. ¿Qué medios dijeron eso? Bueno, Va. varios medios. Y lo que ella decía con esta voz era que ya había sacado el diablo de su padre, pero que el diablo ahora quería tomar el cuerpo de su hermana. Entonces ella va a atacar a su hermana porque ahora el diablo estaba en ella. Todo eso dijo a la policía cuando entró. Todo eso mientras la policía entraba, escuchaba los gritos, la detenía, ¿no? ¡Ya saqué el diablo de mi padre! ¡Voy a sacar el diablo de mi hermana! Algo así, como Sí, cuando se como trababa la Pedro cinta. Picapiedra. O se trababa la cinta en el cassette. Sí, así. Yuya al revés. Yuya al revés, así lo con dijo. esa voz. Con esa voz de Yuya al revés. Le habló a la policía. El diablo es mi hermana. Por supuesto, antes de saber bien qué es lo que pasó, los medios, sobre todo los medios amarillistas, se encargaron de hacer conocer la historia con todo este halo de misterio, oscuridad, esoterismo, presencias malignas, casas embrujadas, sacrificios humanos, ritos satánicos. Sí. Se hablaba todo el Hijos tiempo que de matan a los padres. rito satánico. Ah. Se habló de todo y cualquier cosa. Mucha gente aún recuerda las imágenes perturbadoras que publicó la revista Gente, entre otras, donde se las ve a las chicas y a este hombre, o sea, bañados en sangre, ¿lo viste sin eso? ropa. No la busqué. Sé que sucedió, me apareció como alguna portada de la revista, fue suficiente, no busqué más. Me parece esto de no cuidar ni las identidades, porque se veían las caras, ni la dignidad, ni la humanidad de quien aparece ahí, porque estaban en bolas, chicos. Y además la escena súper macabra y no, o sea, ¿con qué necesidad de mostrar eso, no? ¿Quién? ¿Para qué? Bueno, para vender, por supuesto. Claramente se vulneraron sus derechos en un tiempo donde creo que no sabíamos ni qué era vulnerar ni qué eran nuestros derechos, ¿no? Bueno. Hubo un tiempo que no se sabía. Después Un hubo un tiempo que tiempo. sí se supo. Y ahora hay un tiempo que no se sabe de nuevo. Que se olvidó. Nos olvidamos de nuestros derechos. Que es un derecho. Guaraní. Te poseyó Guaraní. Como todo caso y con las características especialmente de este, la prensa estaba en su salsa. Sabía que podía vender un montón con esta historia. Y sí, y la gente quería saber todo. Y la también. gente quería saber todo. Ah, en esa época estaba 9 Diario, ¿o no? Sí, yo creo que Puede sí, ser. puede ser. En ese momento, por supuesto, y lo que se hace primero, ¿no? Se empieza a investigar quiénes son estas personas. Pero para, hasta ahí la policía entró y se llevó a las 2 chicas presas. Exactamente. Esto es Gente que mata gente, un podcast de casos reales contados por gente real. Bueno, con esto de la inteligencia artificial hay que aclarar todo, ¿viste? Vamos ahora a la historia previa de esta familia. Juan Carlos Vázquez nació en la localidad salteña de Cafayate. A los 15 años deja su provincia y viaja a Buenos Aires en busca de un futuro mejor, dicen los medios, ¿no? Como mucho de esto de la persona del interior que viene a Buenos Aires a hacer su vida, a buscar, ¿no? A hacerse la América. Hacérsela a Buenos Aires. Se instaló en el barrio porteño de Caballito, consiguió un trabajo en una bulonera y termina el colegio secundario cursando de noche, donde conoce a Aurora Gamarra, que era una joven entrerriana, con la que se casa y tiene sus 2 hijas. Aurora
venía también con una historia compleja porque su madre, dicen, la había dejado en un convento a los 6 años. Del medio, la madre la dejó. La madre la dejó. Y nadie pregunta, ¿y el padre? ¿El padre? No, el padre. Se crió en distintos conventos. Esta mujer, bueno, lo conoce a él, se casan y se mudan a Lomas del Mirador, donde nacieron Gabriela y luego Silvina. O sea que su historia comenzó en el partido de La Matanza. ¡Oh! Datazo. Nada, chicos, se lo dejo. Reportera de crimen agrega el partido de La Matanza. Lo peor es que yo me casé en el partido de La Matanza, chicos, pero me divorcié. Ah, bueno. Zafamos. Está bien. Bueno. Los papeles del diablo. Se dijo que los Vázquez fueron una familia feliz hasta que en el 93 Aurora muere tras una larga agonía provocada por un cuadro agudo de diabetes. Algunos dicen que había estado internada un tiempo, otros dicen que fue sorpresivo. No hay claridad acerca de cómo falleció esta señora, solo sabemos que padecía de diabetes y que en su certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio. Me gusta que cuando la gente dice era una familia feliz hasta que... ¿Qué sabés si era una familia feliz? Y si eso es felicidad, pues no quiero ser feliz. Uno puede ser así feliz y de repente hay todo un crimen espantoso y se matan entre ellos. Bueno, claro. Entonces era felicidad. Me parece que no. Me parece que no, ¿eh? En este caso, como dije, vamos a hacer un poco de detectives también. Así que prestemos mucha atención a las palabras que se van a usar o decir cuando se habla del caso. Churun, chun. Churun, chun, chun. Se dijo, por ejemplo, en los medios algo como la ausencia de la madre habría desordenado todo. ¿Qué quiere decir? Que nadie limpiaba, no sé cómo. Juan Carlos quedó al frente del hogar y a cargo de la crianza de sus hijas. Silvina, que recién comenzaba el secundario, desarrolló miedos intensos. Evitaba salir sola a la calle, sentía que algo malo podía pasarle. En ese momento tenía 14 años y al mes de que falleció la mamá, cumplía los 15. Y la foto, que es muy famosa de este caso, que incluso es la que usamos para la portada, es del cumple de 15 de Silvina, que hacen una reunión chiquita en la casa, porque imagínate que un mes después de la muerte de tu mamá no estás como con muchas ganas de festejar, y entonces están en esa foto ellas dos con el padre como en un brindis, y esa es la foto como más famosa del caso. Corresponde al festejo de los 15 de Silvina. A los 16, Silvina tuvo su primera consulta en el área de salud mental, y fue diagnosticada y tratada. De Gabriela, en cambio, dicen que no estaba nunca, que rompió con su pareja y empezó a consumir drogas y salir de noche. Y tenía 21 años. Y a los 21 años salís de noche. ¿Qué vas a salir al mediodía? Se sale de noche, todo el mundo sale cuando salís de noche. Volvés a la madrugada. Y aparte noche. se empezó a consumir drogas. No sé, ¿viste? Y la fuente, como siempre digo, ¿dónde? ¿quién es la fuente? Porque por ahí se fumó un porro un día en una esquina, ¿viste? Y ya comenzó a consumir drogas. Por ahí sí se alcoholizaba. La chica había perdido a su madre. Pero claro, 21 años. Tenía aparte, 21 años. Dejala en paz. De todas maneras, que haya cortado con su pareja, digo, por un lado es extraño porque uno diría, bueno, pero en un momento difícil te aferras más a tus vínculos. Pero por otro lado, por ahí si no era un buen vínculo, qué sé yo, dijo, no, necesito ir. Claro. O no era alguien que entendiera lo que ella estuviera pasando. Claro, o le chupaban huevo y bueno, entonces me separo. No es nada es tan indicativo de nada. determinante, exacto. Y también va a haber mucha gente, muchos testigos que comentan que las peleas entre las hermanas eran constantes, que siempre estaban a los gritos, maltratándose. Otra cuestión que decían entre hermanos. Lo normal. 4 años más tarde del fallecimiento de la mamá, o sea, en el año 97, esto dicen los medios. Los tres dejaron el oeste del conurbano y se mudaron a la capital federal. Eligieron un PH de 2 plantas en Saavedra, sobre la calle Manuela Pedraza al 5800. La decisión respondió a cuestiones logísticas. Juan Carlos estaría más cerca de su trabajo en una ferretería en Villa Pueyrredón y sus hijas de la universidad. Silvina cursaba Ciencias Económicas y Gabriela la carrera de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Acá voy a hacer un paréntesis y mencionar esto que no sé si pudieron escuchar, que dicen, los tres dejaron el oeste, se mudaron y sobre todo el verbo eligieron, porque Silvina en ese momento tenía 18 años, Gabriela tenía 25. Yo siento que las decisiones
no fueron en conjunto. Yo entiendo que el padre tomó una decisión y que las hijas lo acompañaron. Yo viví con mi viejo hasta los 23, 24, mi hermana se tenía unos 27, 28, y si nos teníamos que mudar, yo no iba a tomar esa decisión. Luego van a decir que tras la mudanza a Saavedra, Silvina comienza a manifestar signos de deterioro psíquico. Dicen que escuchaba voces, que veía cosas que no estaban, y que ya en el año 98 sufre un brote psicótico, donde aseguraba que a su mamá la habían matado con brujerías. 98. Según relata Silvina, la menor, esta chica que tuvo el brote psicótico, según comenta en las entrevistas psiquiátricas que le hacen después de haber atacado a su padre y hermana, y ella dice que creía que el PH estaba maldito, que este lugar donde vivían estaba maldito, que las lamparitas de la luz explotaban, que se movían objetos solos, y también dijo haber visto al diablo reflejado en un espejo de la casa. Si era un espejo, era ella misma. Depende desde dónde lo mires. Ah, por ahí lo vio atrás. No, lo miras de costado, lo ves reflejado, pero vos no te ves. Mirás y no está. Pero también, sí, uno se puede mirar y decir veo al diablo y es uno mismo. Claro. Silvina va a decir que a su hermana Gabriela le pasaba lo mismo, que ella veía, digamos, estas cosas moverse y todos estos fenómenos paranormales que sucedían en la casa. Incluso juntas, y esto lo va a confirmar, van a buscar al dueño de la casa, el dueño de la propiedad, el que les alquiló el PH. Ellas dos le quieren consultar, querían saber si en esa casa había ocurrido alguna tragedia, y el señor dice, y me preguntaron si antes había un cementerio ahí. Era una casa, o sea, en medio de una manzana. En todo caso, tendría que ser el cementerio toda la manzana, mínimamente. Bueno, el señor les dice que no, que lo único que hubo antes fue un taller de pulido de vidrio y nada más. Después armó el PH, lo alquila y ya estamos. Mucho póster. Mucho póster, me parece, habían visto. Y también le pidieron orientación a una parroquia, la parroquia Santa María de Los Ángeles, que está a unas 20 cuadras del lugar. Vamos a ponerlo así, ellas dos sienten que hay algo raro en su casa, no saben qué hacer con ello y van a distintos lugares. Van al dueño, le preguntan, el dueño dice, no, nada que ver. Van a una iglesia y dice, yo siento esto, ¿qué hago? Bueno, hija mía, limpia, bendice, reza. Dicen, bueno, no se quedaban tranquilas, van a un centro esotérico llamado Transmutar. Aparte, en esa época había internet. Podían buscar en internet y encontraron ese sitio. Sí, quizás lo encontraron por internet, quizás pasaron por ahí. No lo sabemos exactamente cómo es que llegaron a tomar estos cursos de una persona que se llama Sergio Echeverry, que era el dueño de este local, estaba en la calle Córdoba, local que es clausurado por la justicia un día después de que Silvina y Gabriela Vázquez fueran detenidas por la muerte de su padre en un rito satánico. Me sale decir supuesto, pero ellos dicen en un rito satánico. Ya del día 1. Lo dicen así, lo dicen así. O sea, el otro día ya clausuraron el local. Claro, porque ¿qué pasaba? Viste que la casa estaba llena de velas, de inciensos y demás, y había folletos de este lugar. Y estaban realizando una práctica sugerida por este lugar. Según lo que dicen las hermanas, en este lugar habían aprendido como una serie de pasos a seguir para limpiar la casa, y el logo del local había sido marcado en el cuerpo del padre. ¿El logo? ¿Cómo era el logo? El logo era un círculo con un triángulo adentro. En el año 2000, estas chicas entonces asisten a este lugar Transmutar, compran un montón de cosas, saumerios, velas, digo, no estamos hablando de nada, tampoco una locura. Se hacen medio fanáticas del lugar. Se hacen medio fanáticas, hacen un par de cursos, quieren limpiar la casa con todas estas cosas que compraron ahí, y que como la policía encuentra en la escena del crimen, obviamente enseguida van a buscar el lugar y lo clausuran, porque lo que hacen es tratar de encontrar si había alguna conexión del dueño, quien dictaba los cursos, con lo que había sucedido, porque Silvina, la menor, decía que él la había poseído para matar al padre. O sea, Silvina decía que el dueño del centro alquímico la posee en un momento en su casa, y ella mata al padre
poseída por este señor. O sea, el señor estaba en el cuerpo de Silvina, la menor, para matar al padre que tenía en el cuerpo al diablo. Exacto. Que después se le metió a la hermana. Una vez que mató al padre, se le iba a meter en la hermana. Entonces ella tenía que matar a la hermana antes de que eso suceda o para que eso no suceda. ¿Cuánta gente metida en otros cuerpos que no son de ellos? ¿Cuánta gente metida en cuerpos que no son de ellos? Entonces, Juan Carlos Vázquez fue marcado con el logo de Transmutar. Este centro alquímico, que su logo era un círculo con un triángulo adentro. Bueno, eso, además de todas las heridas que tenía Juan Carlos, tenía marcado esto en su parte de su pecho, abdomen. Pero espera, ¿cómo fue asesinado? ¿A cuchillazos? Todo fue hecho con el cuchillo. El cuchillo que le encuentran en la mano a Silvina cuando va a atacar a su hermana mayor, Gabriela. Los medios van a decir en distintos momentos más de 100 puñaladas, más de 130, más de 150. Se multiplican Se iban multiplicando. Gremlins. De acuerdo a qué medio contaba la noticia. Lo que se podía ver del cuerpo del padre eran muchas marcas, muchos cortes. No quise ver más imágenes, estas son las cosas que se comentan y que yo voy sacando de acuerdo a ver videos de distintos medios y leer notas de distintos medios del momento y más actuales que hayan sumado algún dato. Un par de semanas después levantaron la clausura cuando descubren que este señor y este local no tienen absolutamente nada que ver con lo ocurrido en el barrio de Saavedra. Inmediatamente que esto sucede, como dijimos, al día siguiente fueron a clausurar el local, el dueño enseguida dio un comunicado de prensa diciendo que no tenía nada que ver, que el lugar era una santería cristiana, que no vendía nada que tenga que ver con nada satánico, que daba cursos, que no tenía nada que ver con una secta. Algo que mencionan los medios. Te voy a leer un parrafito que apareció en un medio gráfico y decía sobre este centro alquímico Transmutar. El lugar podría pasar por una santería cualquiera si no fuera por algunos elementos que llaman la atención desde la vidriera. Vistosos péndulos, piedras e inciensos que conviven con la biografía de la Madre Teresa de Calcuta. ¡No, qué miedo, Teresa! ¡No! Varios libros de autoayuda. Y libros sobre los ángeles. Y los secretos de la alquimia. ¡Qué miedo tenía el periodista! Un párrafo copiado exacto del gran diario argentino. Cuando en el centro alquímico Transmutar quedaba, no sé si queda, voy a ir a averiguar, en Córdoba y Montevideo, fue allanado y clausurado, ninguno de los vecinos entendía por qué. Al enterarse sobre la posible relación del centro con este homicidio espantoso que salió en todos los medios, todos estaban más confundidos, pero queriendo opinar, por supuesto. Yo me acuerdo cuando escuché el caso en esa época, yo trabajaba por ahí y pasaba. Lo primero que hice es pasar por la puerta del local. ¿Y qué onda? Pero yo pensé que había sido ahí. Primero pensé que había sido ahí en el local. Me acuerdo de esa época. Claro, porque además lo clausuran. Vos decís, esto pasó acá o algo de esto pasó acá. Bueno, los vecinos no sabían, no entendían qué era lo que había pasado, estaban súper confundidos, pero como dije, todos querían opinar. Esto es lo que dice el medio. Todos los vecinos que fueron consultados desconocían qué se hacía en el local. O sea, ¿qué información sacaste como periodista? Ninguna. Desconocían. Pero vamos a seguir igual, ¿eh? Es malo. Todos los que fueron consultados desconocían qué se hacía en el local. Uno de ellos, Adalberto, de 53 años, comentó que le llamó la atención que de día no había prácticamente movimiento, pero a la noche salía mucha gente. Eso porque pasaba la noche. En la vidriera del negocio clausurado y con custodia policial, la oferta era de lo más variada. Mirra, sahumerios especiales con comillas, sahumerios especiales y cruces de todos los tamaños. Igual que la iglesia. Esto, vuelvo a decir todo lo que dice el medio, ¿eh? Según la cartelera de actividades que cuelgan la puerta del local, casi todos los cursos se dictaban después de las 20 horas.
¡No! ¿Entendés, Adalberto, por qué salía gente a la noche del local? Porque había cursos, y los Porque cursos se dan a la noche, Adalberto. porque la gente Trabaja labura a la mañana. y sale de laburar y va a hacer un cursito. Y No te podés hago- dar a las 4 de la tarde no podés dar un curso. La mayoría estaba a cargo de Sergio Echeverri, que es este director que aparece enseguida diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era, nadie sabía qué hacían en el local. Es que claro, un local no es una verdulería que vos vas y conoces a que atiende, ¿no? Si no Si no estás vas- en eso, pasás por la puerta y no sabés ni qué es. Además, Obvio. hoy está lleno de estos lugares, algunos muy exitosos con cientos de miles de seguidores, lo sabemos, y nos es más normal. Por ahí hace 20 años no era tan común, o por ahí era común cerca, no sé, de San Cayetano, o un lugar donde hay una iglesia importante, que están las santerías con las velas, con los santos, los inciensos, pero por ahí un local en el medio de cualquier centro comercial no era tan común como hoy, ¿no? Que vendieran velas, saumerios. O sea que hace 20 años medio que se confundía todo con lo paranormal, lo satánico. Hay gente que hace deportes, gente que viaja, gente que hace yoga. Y también hay gente que mata gente. A mí me da un poco de miedo que después de este caso Simón no me deje prender ni un saumerio más. No, esos saumerios raros Ni que tenés, velas. No, velas tampoco. Los saumerios especiales que tengo, ¿no puedo prender uno de esos? No, ahí... Según reconstruyeron los investigadores, los días previos al crimen, las hermanas comenzaron un ritual de purificación junto a su padre. Leo textual: dormían juntos, comían poco y realizaban baños con elixires. El encierro era absoluto. Durante 5 noches, los vecinos escucharon cantos, gritos y rezos desesperados. Finalmente, la madrugada del 27 de marzo, llamaron a la policía. Y además después esto se desmiente, porque en realidad todo sucedió esa noche y no es que hace 5 noches venían quejándose los vecinos. ¿Cómo exageran todo? Quieren... Lo que pasa es que este rito que estaban llevando a cabo las chicas, cuando ellos se encuentran como el paso a paso de este lugar, era una novena. ¿Qué es una novena? Algo que se repite por 9 días. Tan simple como eso. Entonces decía, no sé, novena de purificación. Entonces le mandaron que hacía 5 días que estaban haciendo eso, cuando en realidad no era así, y después se prueba que no era así. Pero igual los medios dijeron lo que se les cantó decir. Dijimos que Silvina, cuando ingresa a la policía, estaba pronta a atacar a su hermana y decía algo así como: Satán está aquí, salió de él y ahora está en ella. Que salga el diablo, que salga el mal, gritaba Silvina, que intentaba atacar o purificar a su hermana mayor. De puntos de vista. Vení que te purifico. No, gracias. Estoy bien. ¿Qué método de purificación? Tengo dos métodos de purificación. Uno es con agüita. Bendecida. El otro es un poco más intrusivo, pero es más efectivo. Te purifica para siempre. Otro dato que mencionan distintos medios, y además también hay algunas imágenes, es que el baño estaba lleno de materia fecal, como si hubieras hecho tus necesidades en cualquier lado menos en el inodoro. Bien. En el piso, en la ducha, y también vómitos, tanto en la sala como en el baño. Había espejos rotos y en uno de los ambientes se encuentran 3 colchones que indicaban que el viudo y sus hijas dormían juntos. Más tarde, en las declaraciones, las jóvenes van a decir que compartían la habitación porque tenían miedo de la posesión satánica de la casa. Como dijimos, Juan Carlos muere, las hijas son detenidas, primero llevadas al hospital Pirovano, ya que Gabriela tenía heridas también importantes, y además las dos estaban en estado de shock. Entonces, una vez estabilizadas, son trasladadas al hospital psiquiátrico Moyano, a la unidad penitenciaria que funciona dentro de ese hospital. Allí son tratadas e indagadas por separado, o sea, ya ahí cortan contacto entre ellas. Hay una frase que encontré en uno de los medios gráficos que me llamó mucho la atención, que para no decir desnudos, el periodista escribe desprovistos de ropa. ¡Wow! Sos un poeta. Que además siempre estas cosas hay que pensarlas, porque de alguna manera con esta frase como que aliviana el tema, ¿no? Desprovistos de ropa no es lo mismo que decir desnudo. Es más sexual desnudo. ¿Viste? Y sí, y desprovisto de ropa da la sensación de que no usaban ropa. O de Te que da no esa tenía, sensación, de no que tenían. pobrecito. Eso, Pobre, no tenía. dan esa imagen. De esa imagen. Sí. Muy interesante.
Esto es Gente que Mata Gente, un podcast de casos reales contados por gente real. Bueno, con esto de la inteligencia artificial hay que aclarar todo, ¿viste? El relato de Gabriela, que es la única que puede declarar algo después del hecho, ya que ella es sobreseída porque se entiende que, y se comprueba luego, que no participó del hecho, o sea, que no tuvo nada que ver con el homicidio de su padre y que incluso ella es una víctima también por las heridas con las que, digamos, la encuentran. Me gusta que una hermana estaba poseída y la otra fue sobreseída. ¿Pero vos estás sobreseída por el diablo? Te mezclaba todo. ¿Estás sobreseída por el diablo? Yo la vi, está sobreseída por el diablo. Gabriela, que es la hermana mayor, la sobreseída, tiene un relato muy conciso en sus entrevistas. Como que omite todos los datos que pueda omitir. Que no parece, al menos vuelvo a decir, todo esto va a ser mi perspectiva, mi análisis, ¿no? Subjetivo. No parece salido de una persona preparada para responder. ¿Viste cuando un abogado o alguien te prepara para que vos respondas solo lo que tenés que responder? No da esa sensación. Da la sensación de que no quiere decir nada porque con cada palabra puede decir algo equivocado y sabe que puede decir algo equivocado. Por supuesto, ¿quién la va a entrevistar a Gabriela en el año 2000? ¿Quién puede haber sido ese periodista que haya encontrado algo tan morboso y loco como esto y diga, yo tengo que entrevistar a esta muchacha? Chiche Helblum. ¡Chiche Helblum! Claro, en esa época estaba full. Chiche Helblum a full. Todos los días. En su mejor momento. Tararán, tarán, tarán. Exactamente. ¿No? Y él la va a dejar hablar a Gabriela. En el programa de televisión. En el programa de televisión. La invitó. De todas maneras, a ella está como cuidada su identidad, como que no se le ve la cara, ¿viste? Cuando estaban como o de espaldas o oscuras y demás, pero es ella hablando con Chiche. Él la va a dejar hablar, no decía nada, pero sí. Y yo dije, bueno, Chiche, preguntale algo, pensaba yo mientras veía el video, porque está diciendo cualquier cosa y no le estás repreguntando nada. Pero Chiche no me falló. Obviamente Chiche, con toda su experiencia periodística, se da cuenta que esta chica sola no está contando nada. Y que él, además de lo que ella dice, tampoco puede traer algo para repreguntar, porque de alguna manera Gabriela estaba como constantemente diciendo todo culpa de Silvina, o sea, la hermana mayor acusando a la hermana menor, que es la comprobada homicida. Entonces todo fue culpa de Silvina no estaba bien de la cabeza, tenía problemas psiquiátricos, pobrecita, hizo todo esto, mató a mi padre, full. Todo así. La culpaba full. Vuelvo a decir, sin decir mucho, con poquitas palabras, pero su postura era esa, ¿no? La culpa es de mi hermana menor, que no está bien, de la capocha, y listo. Y ahí se cierran todas las preguntas. Entonces Chiche le dice, pero hicieron mover un colchón. ¿Qué es lo que le dice Chiche acá? Como de alguna manera instando a contar cómo fueron parte al menos de la supuesta locura de Silvina. Entonces Gabriela dice exacto esto. Sí, a mi habitación, porque ahí estaba durmiendo mi papá. ¿Cómo? Se da cuenta que dice esto y agrega rápido, porque su cama estaba ocupada por ropa limpia que habíamos recién lavado. Entonces él estaba durmiendo en mi habitación y ahí llevamos el colchón de Silvina para dormir los tres juntos porque todos teníamos miedo. Claro, es más fácil eso que sacar la ropa limpia de... Entonces, claro. Es muy difícil sacar la ropa limpia. Vamos a sacarla. Oh, me ato la ropa. Mejor durmamos juntos. Llevo el colchón para allá, ¿te parece? Esa es la excusa. Por Dios. Pero Chiche la vio ahí. Chiche no dijo nada. No dijo nada. Lleven a Mirta Legrand en esos casos. Tienen que llevar a Mirta para... Ahí, claro. Primero le hubiera dicho, mira, yo te voy a hacer una pregunta, pero no te quiero incomodar. ¿Tu papá te viola? Sí. ¿Tu hermana mató a tu papá? ¿Vos mataste a tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Papá? Mirta tiene que ser la policía. ¿Tienen un detenido? Llevas a Mirta para que haga todas las primeras preguntas. Y Gabriela además va a agregar en esto de que Silvina era la que quería que durmieran los tres juntos porque tenían miedo. Porque Chiche le pregunta qué pasó esa noche. Entonces ella dice que tenían miedo, que duermen todos juntos. Y dice, bueno, no sé en qué orden nos dormimos. Se durmió papá, después yo y después ella. Es muy raro este discurso de no sé en qué orden nos dormimos, como si a alguien le pudiera interesar el orden en que se duermen. Y cómo hace primero dormir al padre. Como primero voy a salvar a este. Sí. Después me salvo yo y después se debe haber dormido la única del problema. Sí, que si vos te dormiste segunda, no sabés después. No sabés si se durmió o no se durmió, si se despertó el padre, otro. No. Nada. Si vos te dormiste segunda, no podés decir el orden, ya se termina el orden. Gabriela agrega, Silvina me despertaba porque me decía que me estaban haciendo
daño. Pero yo le decía que no, que me estaría quejando en sueños, que se duerma, que todo estaba bien. Y luego va a agregar también en la entrevista que hay un espejo enorme que estaba roto en la casa y va a decir que el padre efectivamente rompió el espejo. O sea, Gabriela dice que el padre rompió el espejo, pero dice que no sabe por qué. Recordemos que siempre culpaba a Silvina de todo. Acá voy a hacer un paréntesis porque ¿recuerdan cuando las hermanas estaban como buscando una respuesta y ver qué hacer para limpiar la casa? Hay un pastor de una iglesia cercana que le cuenta a los medios que el padre de las chicas se acercó a su iglesia para preguntarle cómo se podía dar cuenta de si alguien tenía una posesión satánica. Le da como ciertos datos, decir, bueno, tiene que pasar esto, pasar lo otro, ¿no? Y dice que el padre de las chicas, Juan Carlos, se señala a sí mismo como diciéndole al pastor esto me está pasando a mí. Obviamente el pastor también le dio como algún reza, ¿sí? Bueno. Esto, lo otro, y parten. Y anda tranquilo, anda. Dormí bien. Y que el Señor te acompañe. Me gusta que, no sé, papá rompió el espejo, pero no sé por qué. ¿Por qué? Hagamos un paréntesis, recordemos que Silvina había dicho que ¿qué había visto en el espejo? Al diablo. Y sabemos ahora que Silvina vio al diablo en el espejo, que el padre le dijo a un pastor que él sentía que estaba poseído por el demonio y que él fue quien rompió el espejo. Entonces, vamos hilando y sabemos que Silvina vio al padre en el espejo. Gente que mata gente, crímenes reales o true crime, pero contado a la que te criaste. Algunos dicen que Juan Carlos sabía esto que les voy a contar desde joven y otros dicen que se enteró 40 días antes de su muerte. Lo que Juan Carlos se enteró es que su hermana era su madre. Ah, ahí está. Otra vez. Ahí está, la historia de siempre. Desde otra todos. vez. Ted Bundy. Él es anotado como hijo de su abuela y crece creyendo que su hermana es su hermana, cuando en realidad su hermana es su madre. Igual que Ted Bundy. Exacto. La teoría que dice que él se enteró 40 días antes de su muerte, cuenta que quien se lo hace saber es su cuñado. Es decir, quien él creía que era su hermana, que era su madre, estaba casada, y este señor con quien ella estaba casada le cuenta a Juan Carlos y le dice, ¿sabés que vos sos hijo de tu hermana, no de tu mamá? En realidad, nunca te dijeron esta verdad porque tu hermana fue abusada. Entonces, cuando naciste, tu abuela te anotó como hijo propio. O sea, el cuñado en realidad era el padrastro. El padrastro. No solo se enteró que la madre era la hermana, sino que su cuñado era su padrastro. Su cuñado, claro, era el padrastro que finalmente le fue a decir, porque hay algunos que dicen que él lo sabía de joven, pero otros dicen esto de los 40 días antes de su muerte lo llamó el cuñado, que bueno, en realidad era el padrastro. 40 días aparte. Bueno, aproximadamente, sí. No, pero me gusta que la gente dice 40 días. Sí, la cuarentena, le vamos a ponerla tal cual, no, le vamos a poner la 40 días antes se enteró. Y más bíblico que eso todavía fueron las propias palabras de Juan Carlos cuando le cuenta esto a las hijas y dice: soy un hijo nacido del mal. Freddy Krueger. Porque la madre había quedado embarazada producto de un abuso. No se sabe quién es el padre y si se sabe nunca lo dijeron. En esa noche que Gabriela relata como que durmieron los tres, en esa mañana cuando se hace de día, Juan Carlos se levanta y se va a bañar para ir a trabajar. Baja de bañarse porque era un PH de 2 plantas, recordemos había una escalera. Y atentos a este dato porque lo van a repetir en casi todos los medios gráficos, audiovisuales, lo que ustedes quieran, sin cuestionar nada lo que les voy a decir a continuación, y es esto. Juan Carlos baja de bañarse desnudo. Hablemos de esto. Sí, primero, ¿de dónde lo sacaron? Vamos a ir al relato de las chicas que dicen: mi papá se había ido a bañar para irse a trabajar, y cuando baja de bañarse, ni toalla, Silvina, la hija menor, se lo encuentra así en la escalera, él la abraza desnudo, y ella le dice: tengo que sacarte al demonio. Y ahí empieza a lastimarlo con el cuchillo, haciendo cortes muy superficiales, como una idea de cómo era esos cortes, ¿no? No era cuchillar, claro. Era marcar la... No digo que esté bien, pero digo pero para no entender... No era que... ¡Ah! Exacto.
No es que le dio puñalada tras puñalada. ¿Pero era con consentimiento de Juan Carlos? Juan Carlos permite que esto suceda y entonces estas entre 100 y 150 puñaladas que dijeron los medios en realidad se convierten en 100 cortes aproximados de heridas de arma blanca, no profundas. En realidad muere por una herida en una de las arterias principales y por eso también es que hay tanta sangre repartida por todo el lugar, las personas y demás de esta sala, que es justo al pie de la escalera donde sucede todo este hecho, donde va a ser detenida Silvina y las imágenes que va a compartir la prensa para vender muchos diarios. Como dijimos, Gabriela es la única que va a ir dando algunas notas, no hay mucho, la verdad que son 2 o 3 entrevistas nada más que se encuentran viejas de aquella época y no hay ningún otro dato, pero en una de esas entrevistas, después digamos de la de Chiche, cuando el periodista le pregunta dónde estaban en la noche previa a todo esto que sucede, Gabriela dice inmediatamente, cada uno estaba en su habitación. Me llama mucho la atención, porque digo, cómo cambia el discurso cuando ya había dicho que estaban durmiendo todos juntos y además se había comprobado, ya se había visto los colchones, digo, un montón de cosas, pero como ella quiere ocultar realmente la historia constantemente. Claro. ¿Y la ropa limpia? ¿Qué pasó? Y el periodista le dice, pero estaban desnudos. Ella enseguida responde, no, yo tenía una remera. Y mi papá estaba desnudo porque se estaba bañando y salió de bañarse. Ah, lo normal, lo de todos los días. Claro, chicos, digo, abusador, exhibicionista, conocemos un montón de casos. Entre ellos, nuevamente, lo tenemos que traer a Ted Bundy, que en un momento se le aparece así desprovisto de ropa a la hija de Liz, su novia, y la hija de Liz se queda así como, ¿qué es esto? Y él le dice que es un juego. Ella dice, no me gusta este juego y listo, nunca más jugaron, gracias a Dios. Eso para agregar al podcast. Vayan al podcast de Ted Bundy. Escuchen el de Ted Bundy. O sea, el chabón estaba desnudo, salió de bañarse. ¿Silvina estaba desnuda también? Cuando los encuentran, sí. Ahora, ¿en qué momento se quitan la ropa? Claro. No podemos saberlo. En el baño, ¿te acordás que yo te había dicho que se había encontrado materia fecal por todos lados? Sí. Y eso jamás nadie, digamos, como que hizo hincapié en esto. Entonces, en esta entrevista le pregunta el periodista a Gabriela y ella medio como ofuscada y dice, yo ya expliqué eso, no hay nada satánico, era una simple descompostura. Bueno, ¿qué descompostura? Una descompostura del diablo. En un momento de la entrevista con Chiche Hellblum, él le pregunta a Gabriela por el señor, el líder del Centro Alquímico Transmutar, que encima le dice el líder. El líder. Era el dueño de un local de saumerio, chicos. Estoy tratando de laburar, chicos. Entonces Chiche le dice, ¿vos decís que Sergio Echeverri, el líder del Centro Alquímico Transmutal, le lavó el cerebro a tu hermana? ¿Así habla Chiche? Así habla Chiche. Y Gabriela responde, sí, yo creo que sí, porque nosotros siempre fuimos muy cristianos y de ir todos los domingos a la iglesia católica, por lo tanto nunca pudo haber sido un crimen satánico. Lo que pasa es que Silvinita, pobrecita, no sé con qué se enajenó. Vaya a saber las barbaridades que le diría a este tipo que hablaba con ella. Aparte, yo no sé qué es lo que ella vio. O sea, Gabriela va a seguir culpando a su hermana, sumando a que este hombre anda a saber lo que le dijo. También culpándolo un poco. Culpándolo a él de que tenía que ver con esto. Y Chiche, medio a lo Mirta, le pregunta, ¿cómo fue que vos pudiste zafar y tu papá no? Bien, vamos al grano. Vamos al grano. Gabriela va a decir, porque llegó la policía y me la sacó de encima, refiriéndose a su hermana Silvina. Eso es lo que me contaron. Lo único que recuerdo es que estaba muy sacada y que me decía que lo que estaba ocurriendo no era verdad, que lo que yo estaba viendo en realidad no estaba pasando. Gabriela también va a decir la frase, yo al principio me echaba la culpa, pero no se podía parar. Y Chiche le dice, ¿no podías parar a tu hermana? No, responde Gabriela. ¿Por qué era muy fuerte o estabas paralizada? Indaga Chiche. Puede ser, dice Gabriela. Seguro estabas paralizada, concluye Chiche. Bueno, terminemos con esto. Y Chiche agrega, tanto silencio debe tener un misterio. Y se van a la pausa. 6 meses después de ser detenidas las dos hermanas, Silvina fue declarada inimputable, la que comete el homicidio, y Gabriela, como dijimos, es sobreseída. Silvina estuvo internada en el Moyano varios años
y luego puesta en libertad, cuando ya su evaluación dio cuenta de que no representaba un peligro para la sociedad. Tras la detención, Gabriela y Silvina Vázquez fueron trasladadas, como dijimos, al Hospital Pirovano para ver su estado físico y después internadas en la unidad 27 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona dentro del neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Allí fueron evaluadas por un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatras y psicólogos del cuerpo médico forense. Las conclusiones de la Junta Médica, que luego fueron incorporadas al expediente, determinaron que Silvina padecía de una psicosis esquizofrénica paranoica y Gabriela un síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos. En la resolución dictada en julio del 2000, el juez concluyó que las hermanas no pudieron comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones de forma consciente. A Silvina, señalada como autora material del crimen, se la declaró inimputable según el artículo 34 del Código Penal. Gabriela fue sobreseída porque se entendió que no había participado directamente del homicidio. Hay una frase que dice un psiquiatra en una entrevista, no el psiquiatra que tuviera que ver con esta junta médica, sino uno que es consultado a partir del caso, dice que esta situación, esto que se vivió en el barrio de Saavedra, fue una serie de eventos desorganizados, disparatados y psicóticos. Disparatados. No es la nueva de los bañeros. Desorganizados, disparatados y psicóticos. ¡Poseídos! Este verano. Voy a terminar diciendo qué pienso yo de todo este caso. Conclusiones. Pero lo vamos a plantear como en un universo o dimensión paralela, donde personas similares se vinculan de similar manera. Y esto que les propongo pudo haber sucedido. Me pareció apasionante buscar información, fuentes confiables. Siempre hay que buscar al menos 3 portales serios con la misma información. Y entonces pensar una hipótesis, y no solo para el caso, sino para algo transversal. Trabajé esta hipótesis partiendo de la idea de la esquizofrenia recurrente en casos de abuso. Porque lo escuché y lo vi cientos de veces, cientos. Casos reales, registrados, no es una opinión. Lo que sí puedo decir es que no se puede generalizar. Es decir, yo no puedo decir que hay un 100% de correspondencia, de que la esquizofrenia sí o sí viene de parte de un abuso a la persona. No lo puedo decir porque hay casos en que eso no sucede y la esquizofrenia aparece, o hay casos de abuso donde no hay esquizofrenia, ¿sí? Como hay un ingrediente social en todo esto, no se puede medir como el nivel de colesterol en sangre. Yo no puedo ser determinista con esto, pero mínimamente llama la atención. Mi hipótesis es de un claro perfil de un padre abusador, de un padre incestuoso, que en su mente narcisista en algún punto cree que puede engañar a todos, incluso a la iglesia que consulta y dice tener el demonio dentro, como que el demonio es el que le hace hacer esto que hace, cuando en realidad abusaba de sus hijas. Eso está clarísimo. Probablemente de las dos, pero seguro de Gabriela, la mayor. Un vínculo incestuoso que no puede ni siquiera advertir quizás la propia víctima. Entendemos que hay una con mayor conflicto y mayor represión que la otra, ¿no? Hay una como que de alguna manera acepta lo que sucede y lo normaliza, y hay otra que no puede vivir con esto que sabe que sucede, que es la menor, que es la que tiene el brote psicótico, que es la que es diagnosticada con esquizofrenia, que es la que mata a su padre y después quiere herir a su hermana y es detenida por la policía en ese momento. Porque una de las características de la esquizofrenia son las alucinaciones, ¿no? Esto que la gente que padece este diagnóstico cree que ve cosas que están ahí que no están, pero la persona las cree, o sea, partamos de esa base, la persona cree que eso que ve está ahí. Y muchas veces nuestra mente, como no nos puede mostrar directo lo que sucede porque es demasiado doloroso, demasiado fuerte, lo transforma en algo que sí puedo, con algo con lo que sí puedo convivir. Entonces, justifico a papá abusador a través de mi delirio místico esotérico, diciendo que es el diablo el que lo posee y por eso actúa como actúa. No puede ser mi papá. Realmente se me pone la piel de gallina. Les traigo un ejemplo al que todos nos podemos referir cuando tenemos un sueño
Y por ejemplo soñás que hay un señor y una señora y estás vos, pero vos de repente medís 10 centímetros, sos como muy chiquito al lado de esas dos personas, pero sos vos, a la edad que sea que tengas. Y después vos decís, bueno, a ver, analicemos un poco. Bueno, ese señor no era tu papá en el sueño, pero sí representaba a tu papá. Esa señora no era físicamente tu mamá en el sueño, pero sí representaba a tu mamá. Y vos no sos, ni medís de eso tan chiquito y no sos de esa manera, pero representa a cuando vos eras niño y esos padres quizás hubo algo, pasó algo, entonces como tu sueño no te puede mostrar que, no sé, tu mamá y tu papá te mintieron sobre algo, te lo va a mostrar de esta manera para que vos lo puedas asumir sin que sea tan pesado, tan doloroso o tan lacerante. Entonces ese mecanismo que tiene nuestra mente de poder transformar para que no nos duela es lo que les traigo acá como idea en paralelo a la explicación que yo tendría de un caso de este tipo. De esta manera, papá no tiene la culpa, la tiene el diablo, alguien fuera de la familia. Repasemos el hecho de que Gabriela cortó con su novio cuando la mamá muere y empieza, decían, a salir todo el tiempo, a drogarse. ¿Será que la mamá evitaba los hechos de abuso? ¿Será que la mamá, al estar presente, esto no sucedía? O por ahí la mamá no sabía, pero Gabriela sí se dio cuenta de que si la mamá no estaba, esto iba a ser peor. El día del homicidio, Juan Carlos no se resiste a lo que le hace la hija. Toda la prueba forense muestra que él nunca se defendió de lo que estaba pasando. ¿Creería entonces él también esa hipótesis de abusar por estar poseído? ¿Sentiría que estaba bien someterse a esa limpieza? Gabriela dijo en varias oportunidades que su padre iba a la iglesia y a misa, pero también sabemos que BTK lo hacía. Y si no escucharon ese episodio, vayan a escucharlo. Pero qué loco, tan negado lo tiene Gabriela que culpa a la hermana y como que vaya en gana a ella y la limpia, incluso el padre muerto, y igualmente la culpa a la hermana. Exacto, es muy fuerte. Y además no olvidemos que esto sucede en el año 2000. Yo no sé si hoy sucede algo así, cómo se analiza el caso. No estoy hablando de la prensa amarillista, que va a ser siempre igual, sino de otros expertos que pueden participar de encontrar la verdad detrás de lo que sucedió, más allá de que sí había un cuadro de esquizofrenia que hace que Silvina, la hija menor, termine desatando toda esta locura y matando al padre, pero poder indagar un poco más en qué es lo que padecieron estas hermanas que nunca nadie realmente se ocupó de conocer o de indagar siquiera o de pensar. Pero vuelvo a decir, si aún hoy nos cuestan un montón de cuestiones, ¿no? Imaginémonos hace 25 años atrás. O sea, todo lo que avanzamos hoy para entender este caso, se avanzó, bueno, porque hubo un montón de crecimiento como sociedad para entender qué es realmente una víctima, cómo en los medios se tratan las noticias de maneras inadecuadas, cómo se vulneran derechos, como decíamos al principio. Y dejemos de culpar al diablo. Y dejemos de culpar no tiene nada que ver. A las víctimas y al diablo, pobre, que no tiene nada que ver. No hay serie sobre el caso. Me encantaría que se contara este caso en una serie. Estaría, la verdad, que muy apasionante, pero con profesionales de distintas ramas analizando seriamente todo, ¿no? Escribiste guión y lo vendemos a Netflix. Bueno, dale. Vamos. Sí hay un capítulo de la serie Mujeres Asesinas que lo trata. ¿Y cómo? Pero... quiero saber eso. ¿Desde qué punto de vista? Pero lo trata con una versión pseudo pornográfica donde las víctimas, escuchen, son Celeste Cid y Romina Ricci. O sea, 4 de los pechos más hermosos, o 2, digamos, porque 4 suena como... trambólico. 2 diosas en ropa interior, que a ver, actúan perfectamente, las chicas están muy bien en el papel, lo pueden buscar, lo encontré en YouTube, está ahí subido, calidad 0, porque bueno, es viejo y demás, es del año 2008, Lorenzo Quinteros hace del padre, la realidad es que está muy bien actuado, pero me molesta y mucho esta cuestión de la pose sugestiva para satisfacción erótica del macho promedio. O sea, está bien actuado, pero no me pueden negar la mirada equivocada en la producción audiovisual, donde en vez de mostrar algo más integral de lo que sucedió, me muestran a la chica linda en una pose erótica, como de alguna manera haciendo entendible y aceptable ese abuso, ¿no? Porque claro, si vos ves a Celeste Cid sin corpiño, solo en bombacha, con una pose sugestiva, en una cama, y lo que menos vas a pensar es, ay, qué malvado el padre, cómo abusaba de esa chica. Lo único que estás pensando es Celeste, digo, lo pensé yo, que soy heterosexual, ¿no? Entonces me molesta como mucho esa presentación de la mujer como en formato erótico cuando es una víctima de la situación. Y
Y en todo caso, creo que, vuelvo a decir, está muy bien, eran otras épocas, 2008, bueno, ahora avanzamos, bueno, cambiemos esa mirada, de acá en más, las cosas que se hagan. Está bien de última mostrar esa imagen diciendo de esta manera la veía el padre, porque es correcto, pero mostrame también cómo veía ella lo que pasaba. No me muestres solo el goce masculino con el cuerpo femenino. Y aparte siempre la misma historia de las víctimas. Y salía de noche, le gustaba ir al boliche, se drogaba, tomaba alcohol, siempre, sí. Exactamente. Porque como que tuvo la culpa. Pero espera, entonces en este capítulo, el punto de vista, ¿dónde estaba? ¿El diablo? Spoiler alert. En la serie, Mujeres Asesinas van a mostrar, sí, el abuso del padre con una de las hijas y la otra hija que es la que encuentra a través del esoterismo, pero con su diagnóstico de salud mental, toda esta serie de ritos que quería hacer para limpiar la casa, limpiar al padre, pero en realidad estamos viendo claramente que lo que había que limpiar era a un abusador, y que por más que le pusiera la pócima que le pusiera, le hiciera tomar el brebaje que le hiciera tomar y le hiciera lo que le hiciera, el tipo iba a seguir abusando. Y no me olvido más de esta imagen que a nadie le pareció extraño, de decir el padre bajaba desnudo porque recién salía de bañarse. Chicos, yo vivía hasta los 24, como le dije con mi papá, jamás lo vi en pelota bajando de la escalera. Tenía escalera, tenía baño, todo yo. Jamás. Yo no salgo en pelotas del baño. Él no sale en pelotas, yo tampoco. Digo, una toalla, algo. Claro, no salís en pelota. Igual lo limpió al padre, lo limpió. Lo limpió en jerga criminal. Lo limpió. Y bueno, ella entendió eso. Quedan muchas dudas, hay muchas cosas que no podemos saber. Esto es simplemente presentarles el caso y hacer un pequeño análisis, algo nuevo en este podcast, referido a que no tenemos quizás tanto resuelto como en otros episodios donde hay un documental y donde hay una investigación seria y donde hay distintos profesionales hablando desde distintos ámbitos, digamos, de la ciencia. En este caso no contábamos. Los casos argentinos tienen mucho eso. Más bla bla y menos investigación. Y muchas preguntas nos quedan. Por ejemplo, la casa de hoy, Manuel Pedraza. ¿Se sabe dónde era? Sí. ¿El PH? Sí, no voy a decir la dirección exacta, chicos, de última la golean. Yo no voy a ser partícipe de esto de que la gente después vaya y haga lío. La casa existe y, según cuentan, nunca más pudo ser alquilada. ¿Cuánto sale? PH de 2 plantas. Un PH de 2 plantas en Saavedra. Epa. Manuela Pedraza. Debe estar bastante barato. Hay que averiguar. En la última entrevista que se le hizo a Gabriela, dijo que había visto a su hermana después de que salió del psiquiátrico, pero que no tienen relación, no se hablan, no se ven, porque realmente les hace mal verse. Y sí, primero entiendo a Silvina de no querer ver a Gabriela porque la ensució. ¡Ah! Tremendo. Lo primero que hizo es echarle la culpa. Entiendo a Silvina, no te quiero ver más. Y Gabriela no quiere ver a la hermana porque... Bueno. Y claro, porque además yo siento que como Gabriela no puede aceptar una gran parte de todo esto que pasó, si ella no puede estar en contacto con alguien que la mira a los ojos y le dice, vos sabés que pasaba, yo sé lo que pasaba. Entonces vos lo podés seguir negando, pero sola, por la vida. De hecho, cuentan que Silvina, después de ser dada de alta, volvió a la universidad y se recibió. Y Gabriela se casó, tuvo familia, pero según comentan, estas cosas, digo, hay que agarrarlas con pinzas, porque fuente de los ravioles, cuando el marido se enteró que ella era la Gabriela de este caso, desapareció. No es que lo mató, no. Sino que se borró. Tampoco desapareció. Pero hay tantos hombres que buscan una excusa para desaparecer. Aprovecho esta. Que para mí que aprovechó esa y nada más. También otra de las cosas que me llamó la atención cuando íbamos repasando el caso, no sé si lo dije, por las dudas lo agrego, es esto de llevar ese tercer colchón, o segundo en realidad, porque no queda claro cuando dice dormíamos los 3 juntos, llevaron el colchón, mi papá dormía en mi habitación porque la ropa estaba limpia en su cama, entonces trajimos un colchón más. Y en ese, digo, quizás también intento de Silvina de ayudar a su hermana para que no fuera abusada, si ella estaba en la misma habitación. Y esto de despertarla a Gabriela y decirle te están haciendo daño, y que Gabriela le dijera no pasa nada, dormí, quédate tranquila. ¿Cómo les suena ahora, después de todo lo que charlamos?
Cerramos este caso. Espero que les hayamos dado un buen rato de entretenimiento con muchos más datos de los que creo que jamás se charlaron. Porque está bueno, casos que uno recuerda, sí, las hermanas satánicas, y queda en eso, nomás. Dos locas que mataron al padre. Eso es lo que uno recuerda. Esa es la idea que nos quedó para siempre. Sí. Entonces está bueno escuchar datos. Cómo fue, qué pudo haber pasado. Me queda muchísimo más claro. Y también uno recuerda, ¿no? La santería esa, santería satánica. Me acuerdo en los medios, en esa época decían, sí, hay una parte arriba que tiene libros satánicos, cosas extrañas. Y te quedaba eso, y era un local... Un local de saumerio, chicos. Una tienda holística cualquiera de hoy en día. Por eso está bueno abrir los ojos, abrir los oídos, escuchar, ver por nuestros propios medios, buscar mucha información y comparar. Y un poco también, bueno, usar el conocimiento y algo de la intuición para poder dilucidar qué es lo que pasa en estos casos donde hay gente que mata gente. Esto fue Gente que Mata Gente, un podcast sobre crímenes reales contado por gente común que todavía no mató a nadie. Nos escuchamos la próxima, si es que aún seguimos vivos. 10.000 ascensores. ¿Me da un poquito de agua? ¿Agua purificadora? Por favor. Desprovista de ropa. No sé si te da mucha. Qué miedo. Qué bueno. Qué bueno.